Continuamos en Pensamiento Crítico en este miércoles, 19 de octubre, y seguimos con el tema de Hábitat 3. Y uno de los temas, así como hablé en el primer bloque sobre los sistemas de producción, hay temas que hay que hablar. Cómo generar un tejido de producción a partir del emprendimiento. Y cuando hablo de producción, no necesariamente en este momento me estoy refiriendo a temas relativos con la agricultura, con el sector agropecuario, que también tiene fundamento, como lo conversábamos en el primer bloque. Pero para hablar sobre la necesidad de que estos emprendimientos construyan un tejido productivo en las ciudades, un tejido de distribución de riqueza en las ciudades, hemos invitado a Héctor Rodríguez, gerente general de la empresa pública Yashai, no es Yashai Tech, eso es la universidad, la empresa pública Yashai, para conversar qué oportunidades pueden generar las ciudades o cómo las ciudades se pueden apalancar en los emprendimientos y qué impacto tienen esto en el desarrollo de una sociedad. Héctor Rodríguez, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Realmente, bueno, entremos en materia. Uno de los principales debates en los últimos años entre urbanistas, economistas, grupos multidisciplinarios ha sido el cómo las ciudades pueden ser sustentables y exitosas en su estructura social. Y uno de los pilares para que existan ciudades, que es un invento de hace más de 4.000 años como sociedades, es que económicamente sean viables. Es decir, una ciudad como, voy a poner el ejemplo de Detroit, una vez que se sale de su tejido urbano, salen las fábricas y se las exporta, entre comillas, a China, carece de un tejido productivo lo suficientemente fuerte como para soportar una gran masa ciudadana que pueda innovar y que pueda generar mayor atracción de población. Pero en ese sentido, Héctor, también no podría constituir un riesgo esa especialidad tan fuerte cuando esos sectores entran en crisis, las ciudades también entran en crisis. Por supuesto, las ciudades entran en crisis en el momento en el que su tejido productivo no es sustentable o sostenible más bien en el tiempo con las cadenas internacionales de trabajo, con el modelo económico internacional. Entonces ahora hablamos de la desindustrialización de las ciudades más importantes, por ejemplo, Nueva York. Cómo se desindustrializa durante los 70s, 80s y pasa a convertirse en el paradigma de ciudad de agregación de valor de base de conocimiento y de servicios. Ahora bien, una ciudad como Nueva York, ¿en qué basa su éxito? Es en las industrias financieras, en las industrias creativas, que le dan mayor valor agregado a su producción, ya no tanto la parte textil, ya no tanto la parte de manufactura, que se les traslada a los países en vías de desarrollo. Ahora, ¿quién corre con los costos ambientales? Son esos países. ¿Cuál es nuestra función como tomadores de decisiones públicas? Es orientar tanto al Estado, a la sociedad civil, a la academia y a los emprendimientos. ¿Para qué? Para que encuentren un nicho en las ciudades que pueda hacerla más productivas. ¿Y cómo juega la investigación, innovación, en definitiva la ciencia y tecnología, en el fortalecimiento de estos emprendimientos que deberían tener las ciudades, no como especialidad de un sector, sino como una diversidad de emprendimientos y de producción? El factor más importante para la productividad en el siglo XXI es la tecnología. O sea, no existe forma de desarrollar una ciudad o un país si es que no invertimos fuertemente en tecnología. Hace unos momentos escuchábamos cómo la tecnología agraria hace que sea mucho más productivo el metro cuadrado, la hectárea, en términos del tiempo. Ahora bien, una ciudad como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, como Ambato, necesitan de un impulso tecnológico, una transferencia efectiva hacia los emprendimientos que le dan vida a la ciudad. No podemos hablar de ciudad si no tenemos la capacidad de generar un estímulo para los productores. Ahora el Banco Mundial refleja en un estudio que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones que menos invierten en investigación y en procesos de innovación. ¿Cómo corregir eso cuando hay ausencia de recursos in situ para poder desarrollar todo lo que estamos hablando? La encuesta que hace el INEC y la CENESID en 2011 sobre investigación, desarrollo, innovación, muestra una radiografía importante de nuestra sociedad en la cual hay una muy poca propensión de parte del sector privado a invertir en ciencia y tecnología. Prácticamente el 90% del PIB
o del porcentaje del PIB que se invierte en ciencia y tecnología provienen de recursos públicos. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la academia? Cautivar a ese empresariado que está ávido de tener recursos, hablemos tecnológicos, know-how, saber cómo hacer las cosas para poder mejorar sus procesos productivos sin necesidad de importar esas soluciones. Ahora bien, cuando hablamos de innovación, debemos decir que cómo pretendemos dejar obsoletas las soluciones a los problemas de la industria, de la sociedad, y adoptamos una base tecnológica para poderla presentar como nuevo, como un producto viable en el mercado. ¿Cómo hacemos desde el Estado? Presentando estímulos tanto a los investigadores como hacemos con las universidades, mejorando el proceso de calidad en la investigación y propiciando asociación público-privada para absorber esas tecnologías. Cuando hablamos de estímulo estamos hablando no solo de incentivos tributarios, sino que también estamos hablando de regalías para esos investigadores. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó el Código Ingenios en un esfuerzo patriótico por lograr un pacto sociedad política, hablemos así, el Estado, la Estado, academia, economía, comunidad. Estado, academia, empresa, comunidad. Entonces, cuando tenemos ese rombo virtuoso de cooperación, el estímulo que propicia el Estado de una deducción tributaria a cargo de las empresas que invierten un poquito más en ciencia y tecnología, que confían en las universidades locales para proceder a simplificar sus procesos, a adoptar tecnologías recientemente desarrolladas, eso se deduce de los impuestos, pero es una partecita. La otra parte, que es la normativa, ¿no? Es una parte importante, pero no la fundamental. Lo más importante es el talento humano, incluso por sobre la infraestructura. Estamos montando laboratorios de punta, generamos una inversión histórica en términos del PIB en ciencia y tecnología, tanto las universidades, los parques tecnológicos, que estamos incipientemente llegando a sus primeros pasos en el Ecuador, pero que es una muestra de que sí se pueden hacer patentes ecuatorianas, por ejemplo. Hemos analizado desde la teorización en cuanto al deber ser, pero el tema también pasa por aterrizar esto a las ciudades. No solo pasa entonces por la estrategia o una política de Estado de un gobierno central, sea el de turno, sino también pasa por una articulación con los municipios y que los municipios se enganchen en este desarrollo en términos de conceptualización de las ciudades contemporáneas y futuras. Hablemos del rol de los gobiernos locales, que es importantísimo. Se lo dijo en el hábitat, en la cumbre de alcaldes. Que se incluye también a los consejos provinciales. Por supuesto. En la cumbre de gobiernos locales, ¿qué es lo que decían? ¿Cómo cautivan las ciudades al talento humano para hacerles más, voy a poner una palabra, más sexys a los jóvenes emprendedores y a los jóvenes universitarios que poco a poco van poblando esa masa crítica de productores de tecnologías? Ahora, hay un movimiento interesante en el Ecuador en el cual tanto becarios retornados como estudiantes recién graduados comienzan a sustituir con ideas nuevas y se atreven a emprender en nuevos negocios. Hablemos de botones de pago únicos, hablemos de plataformas web, de temas de drones que se están produciendo localmente y que sustituyen importaciones de una manera muy importante. Hoy en día no nos hace falta el know-how. O sea, podemos decir que nuestras mentes están siendo preparadas para asimilar esa tecnología, pero nos hace falta una concienciación más fuerte de parte del empresariado para poder cooperar de manera efectiva con la academia. Eso, en un espacio local, voy a poner un ejemplo, Riobamba. Riobamba es una ciudad universitaria que cuenta con una población significativamente alta de jóvenes. Ahora, ¿qué hacemos? No solamente para captar estudiantes, sino para generar una masa crítica de emprendedores que se queden en Riobamba y que puedan facilitar un ecosistema de innovación a futuro. O sea, queremos ver a Riobamba como una ciudad universitaria, queremos ver a Cuenca como una ciudad en la cual se propicia no solamente un espacio, un paisaje urbano hermoso, sino un ecosistema de innovación. El país del emprendimiento, el país que ama la vida. Ahora, no basta eso, sino también hay que analizar los efectos y los impactos que estos puedan tener. Yo comencé diciendo la necesidad de construir tejido. El tejido puede ser de distinto. El tejido
productivo, tejido empresarial, pero el tejido ciudadano, el tejido social es fundamental. ¿Cómo esto puede impactar ese tejido social, considerando que en Latinoamérica y en el Ecuador han habido históricamente brechas importantísimas en lo económico, en lo social, en la ausencia de oportunidades y teniendo como un objetivo común erradicar la pobreza? Estamos ante un punto de quiebre. Esta ola de llevarle al Ecuador a una economía de la innovación, una economía del emprendimiento de base tecnológica, significan cambios radicales en la estructura de acumulación de poder, en la estructura de acumulación financiera. Porque estamos viviendo en el mundo empresas, por ejemplo, como Amazon, que no tienen un solo kilo en inventario propio. Todo es inventario tercerizado, prestado. Hablamos de empresas internacionales que todavía no han entrado acá al Ecuador, como Uber, que no tiene un solo taxi y es la empresa más importante de movilidad privada particular en el mundo. Hablamos de otro tipo de empresas en las cuales estamos reconfigurando el tejido de acumulación y verdaderamente es una revolución Estamos hablando social. de alianzas. Estamos hablando no solo de alianzas, sino estamos hablando de una ruptura generacional en la estructura social y de acumulación. Pero es necesario, es muy necesario puntualizar que para ello necesitamos permear la estructura productiva del país. Porque si no tenemos una estructura muy fuerte en la cual los bancos les presten a los innovadores, ocurre lo que yo siempre pongo de ejemplo. Si Steve Jobs hubiera llegado al banco de la esquina, al banco de la cuadra, con los planos del iPhone, por poner lo hubieran creído loco. No le prestan un centavo. Claro, pero ahí está el rol de la banca pública. ¿Cómo generamos esa ruptura? Porque, claro, o sea, aquí en Latinoamérica hablamos de la banca pública, pero en otros lados, en países que tienen, no me gusta llamarlos desarrollados, que tienen, y por una sencilla razón, no me gusta llamarlos desarrollados porque se han desarrollado, entre comillas, sacrificando el ecosistema. Claro, hoy se rajan las vestiduras, pero esa es la realidad. Pero tienen una fortaleza económica, pero ahí hay un mercado de valores. Ahí hay bancos que apuestan a estas investigaciones, a esta innovación, y son privados. Entonces, la banca pública tampoco tiene los recursos necesarios, y el problema de la banca pública es que si invierte en algo de riesgo y eso no da efecto, entonces resulta que el funcionario que otorgó ese crédito o esa inversión se va preso. Hoy estamos hablando de un perfil de riesgo distinto. Cuando nos acercamos al mundo de las cooperativas, decimos, bueno, ¿qué tan necesario es para el ecosistema de emprendimiento bajar el perfil de riesgo del emprendedor respecto de un posible financiamiento? Y no se le puede exigir lo mismo en un crédito productivo a un desarrollador de software de lo que se le exige, por ejemplo, a un agricultor. Porque se hipoteca un bien cierto, que es la tierra o la propia cosecha. En el caso particular de los emprendedores es la puesta en valor de la idea. Y a eso debemos evolucionar en el sistema bancario. Ahora, las cooperativas están muy abiertas. Hemos llegado a un punto en el cual hay una apertura para entregar capital semilla a estos emprendimientos y es muy importante ese paso. Ahora, toca llegar a los bancos, pero todos sabemos que la banca está cooptada por intereses políticos. Bueno, entonces tenemos que comenzar a pensar no en bancos de crédito, sino en banca de desarrollo, que es distinto. Y dicho sea de paso, esa banca de desarrollo tiene que mirar con atención lo que estamos haciendo en los espacios de emprendimiento, de innovación. La próxima semana tendremos en Yachay la atención del mundo con el Startup Grind, que es un evento de Google, que se realiza por primera vez en Ecuador de una magnitud enorme y que tiene pensado recibir a 2.000 emprendedores del mundo para entregar capacidades de innovación. Eso es importante. Transferencia, conocimiento y réplica. Y que se lo pueda asimilar desde la banca, desde los inversores para adoptar esa tecnología. Muchas gracias, Héctor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros Muchísimas y compartir todos estos temas. Si hay algo positivo que nos ha traído Habitat más allá de ponerlo al Ecuador en la noticia mundial, es la oportunidad de debatir todas estas cosas a profundidad. Pero más allá de debatir también, tenemos que tomar conciencia y comprender que el desarrollo depende de nosotros. Cuando los asiáticos quisieron migrar hacia el desarrollo, aplicaron una tecnología de sentido común. Imitar, igualar y superar. Depende de nosotros. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana. Un fuerte abrazo.